Listo. Por última vez voy a reiterar a través del chat el enlace a la transmisión en vivo a través de Facebook, el Facebook de la editorial, por favor, para que ustedes puedan copiarlo y por sus medios de comunicación internos, sea WhatsApp, o sea correo, o sus redes sociales en general, puedan compartirlo con el resto de compañeros. Están entrando, ahorita ya llevamos entre 550 conectados. En el momento en que la sala llegue a su cupo máximo, entonces será el momento para que también se puedan enlazar por medio de la transmisión en vivo de Facebook, ¿ok? Entonces, en honor al tiempo y por respeto a todas las personas que están aquí conectadas desde hace 15 antes de la hora, entonces vamos a dar inicio, vamos a arrancar, ¿ok? Como ya lo habíamos estado esperando y como ya lo habíamos estado anunciando por el medio de las invitaciones, de los correos, de todas estas capacitaciones que hemos tenido a lo largo del mes prácticamente, hemos estado anunciando todo tipo de eventos que buscan más que nada apoyar, ser un acompañamiento para nosotros, para esa labor docente que sin dudas hoy enfrenta un gran reto, que es el cambio de la presencialidad a la virtualidad. Con todas estas ideas, con todas estas iniciativas, hemos creado o hemos gestionado este evento. Invitar a docentes que en el caso del régimen Sierra ya han experimentado lo que es la virtualidad. A ellos les tocó asumir ese reto en el camino, con medio año lectivo encima, ¿no? Y lo han hecho de una manera tal vez bien, tal vez mal, pero lo han hecho y ya tienen un bagaje de experiencias, de sugerencias, de criterios alrededor de la virtualidad, y es lo que les traemos el día de hoy. Queremos que sean ellos, que sea la información de primera mano, que ellos nos puedan compartir, en este caso a los que somos del régimen Costa, porque ya estamos casi que a las puertas del inicio del año lectivo y siempre es muy bonito compartir entre la comunidad docente, escuchar de la boca de otro colega ciertas sugerencias que nos ayudan a estar más preparados. Adicional a eso, también tenemos la gran bendición de contar el día de hoy con un invitado internacional, que ya más adelante nos lo van a presentar a más detalle, pero en caso de otros países, sobre todo pienso yo de Europa, ellos nos llevan la ventaja con alguna cantidad de años, ¿sí? Porque hay instituciones que ya han adoptado o que tenían desde mucho antes esta modalidad virtual. Reconozcamos que no es una modalidad nueva, es una modalidad que se lleva ya desde hace algún tiempo, incluso lo tenemos en nuestro país, algunas universidades que ya implementan esta modalidad. Entonces se nos hace también muy importante tener este tipo de criterios que no solo son de meses, que ya son de años. Entonces, por favor, Israel, te voy a pedir que ya demos paso un poquito a la presentación de nuestros panelistas para dar inicio. Hasta eso ya se han ido conectando algunos docentes. Entonces, Israel, por favor, te doy la palabra. Muy bien, gracias Beatriz por tus palabras. Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestros panelistas. Quiero yo presentar en esta tarde a Miguel Ángel Caballero. Miguel Ángel Caballero es un docente español de Sevilla, ya nos contará un poco más en su experiencia y podremos escucharlo. Lo contacté a él por medio de Twitter, ya que él es muy activo en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, y me envié un mensaje por medio del mensaje directo. Claro, primero tuve que pedirle que me siguiera en mi cuenta de Twitter, me siguió y lo invité. Y como buen maestro, ¿verdad? Uno como docente siempre está dispuesto a compartir, a enseñar, ¿no? Porque eso es lo que a nosotros nos caracteriza. Él decidió aceptar y compartir con nosotros. Él es tutor de primaria, está graduado en educación primaria, con mención en educación física e inglés. Además es máster en educación y TICS, y ha escrito ya un libro. Él es autor del libro Oposiciones Docentes, claves para conseguir tu sueño. Entonces, muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros, acompañándonos en esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias a ti por contar conmigo para, bueno, compartir experiencia e intentar aportar mi punto de vista por si puede servir para ayudar a alguien. Y nada, la verdad que para mí es un placer. Gracias, Miguel. Le voy a dar paso a Jefferson, quien va ahora a hacer la presentación de dos docentes más.
Hola, buen día compañeros, compañeras que están con nosotros en esta jornada. Bienvenidos todos ustedes. En este momento voy a presentar, ¿no?, a la primera de las compañeras que va a trabajar con nosotros, ¿no? Ella es la compañera Giovanna Patricia Estrabay Mendoza. Es docente en la unidad educativa Cordillera en la provincia de Loja. Es docente de química en primero, segundo y tercer año de bachillerato, así como también docente de matemáticas para 10º año de educación básica. Es ingeniera en industrias agropecuarias. He tenido la fortuna de poder contactar con ella, en algún momento trabajar también con ella, y sin más preámbulos, ¿no?, darle paso a la compañera para que pueda compartir con nosotros en esta jornada un poco de sus experiencias, ¿no?, frente a la teleeducación, a la educación virtual que ahora estamos manejando en nuestro país. Miss, adelante, todo suyo el espacio. Bueno, muy buenas tardes con todos. Un gusto poder compartir este momento con todos ustedes, aportar un poco de las experiencias que he vivido en este corto pero duro tiempo que nos ha tocado a los docentes cambiar de una modalidad totalmente presencial a una modalidad virtual. Creo que para todos es un reto grande, pero que vamos a salir adelante. Estamos saliendo, innovando, estamos formándonos, capacitándonos en cada momento para estar a la par con nuestros estudiantes. Muchas gracias por la invitación. A usted, Miss, por estar con nosotros en esta jornada del día de hoy. A continuación voy a presentar a la compañera Ruth Tejada. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, ¿no? En pocas palabras, en los términos ya prácticos de nosotros, ella es parvularia, es docente parvularia, trabaja en el Colegio Adventista del Pacífico, ¿no?, el Colegio Adventista Ecuatoriano, en la ciudad de Quito. Es docente, en la actualidad se desempeña como docente de Inicial 1 en el Colegio Adventista Ciudad de Quito, ¿no? Miss, ¿me escucha? Le doy paso en este momento para que pueda compartir, al igual que el resto de nuestros compañeros, un poco sobre su experiencia docente. Gracias, muy amable. En realidad que es interesante poder compartir con los compañeros de la costa, que son los que van a iniciar en este nuevo proceso, en esta nueva modalidad de virtual. Y bueno, qué gusto cuando otros ya son pioneros para haber enfrentado los desafíos y poderles decir, bueno, yo hice esto, me fue bien en esto de aquí, experimenten a ver cómo les va. Gracias por haberme invitado para participar con ustedes y compartir. Muchas gracias. A usted, Miss, muy amable. Gracias por estar con nosotros colaborando en esta jornada. Muy bien, vale, le doy paso a Beatriz, quien va a hacer la presentación de nuestra última invitada y para poder comenzar ya con este conversatorio. Muchas gracias, Israel. También tenemos el honor de contar con el apoyo y la presencia de la licenciada Mónica Pino Berresueta. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en docencia universitaria. Actualmente se desempeña como docente de lengua y literatura en básica superior y bachillerato en una institución en la ciudad de Cuenca. Además, ella tiene experiencia también con el proceso de post-alfabetización con adultos mayores en su ciudad, ¿sí? Miss, bienvenida, muchísimas gracias por hacernos el honor de acompañarnos y de brindar un poco de consejos, recomendaciones para los docentes del régimen Costa. Bienvenida, adelante. Muy buenas tardes a todos, un saludo muy cordial a Edinum y a todos los compañeros, colegas, docentes del régimen Costa. Es un honor estar aquí en este momento para invitarles a compartir esta travesía, esta aventura de la educación virtual, que sin duda será inolvidable para todos nosotros. Un saludo y empezamos. Muchas gracias, Miss. De verdad nos hacen un gran honor el compartir con nosotros de forma desinteresada. Finalmente, este evento no tiene ninguna otra finalidad que no sea el generar un espacio para que los docentes compartan experiencias, tal como lo decía su título, un conversatorio en el que podamos compartir tanto experiencias como reflexiones. Porque recordemos que este espacio que estamos generando para nuestros estudiantes no tiene que ver solamente con contenido, también hemos compartido asuntos como el manejo emocional de nuestros chicos, la contención, el acompañamiento, el apoyo, porque cada realidad
en cada casa es diferente. Entonces, muchas gracias docentes por acompañarnos, gracias por este gran auditorio que tenemos en este momento, ya más de 600 conectados. Nuevamente recordarles que nos estamos transmitiendo por el Facebook de la editorial Edinum. Les voy a compartir nuevamente el enlace para que ustedes a su vez puedan compartir con los compañeros y puedan conectarse también por ese medio. ¿Okay? Sin más, vamos a pasar. Quiero hacerles un contexto de forma muy rápida de cómo se origina esta iniciativa para invitar a los docentes a este conversatorio, para toda esta gestión. Ayúdenme, Israel, por favor, con la siguiente diapositiva. Como ustedes ya han venido siguiendo la labor que realiza el Grupo Corporativo de INUM, saben que hemos atravesado varias semanas, ya un mes o más de un mes, dictando círculos de capacitación, de talleres, y es muy frecuente que los docentes tengan muchas dudas y las manifiesten, así como como manifiestan sus saludos a través del chat. Hemos recibido una gran cantidad de preguntas en las últimas semanas, tal como lo dice el slide. Eso nos ha llevado a generar una idea creativa para traer a aquellos docentes que ya han pasado por este proceso y que lo están llevando de la mejor forma. Sin duda, los docentes que tenemos hoy como panelistas son aquellos docentes que han sido muy observados y muy respetados en lo que ellos hacen, en su experticia, en su nivel de educación y en las materias que imparten. Entonces, por eso queremos en este momento también pasar a ese espacio, como yo les mencionaba, no solamente de hablar de educación, de contenidos, de destrezas, de evaluaciones, sino también escuchar esas anécdotas que tienen para comunicarnos el día de hoy nuestros docentes. Algunos de ellos han traído barra propia, porque veo en el chat que están apoyándose, están mandando saludos a algunos de los panelistas. Qué gusto que estemos aquí congregados, ¿ok? Vamos a pasar entonces a la primera parte de este conversatorio. Vamos a hacer una primera ronda de preguntas. Vamos a ubicarlos en este espacio, los docentes, por orden de nivel, ¿sí? En esta primera ronda vamos a atender a Miss Ruth al inicio. Ya habíamos escuchado en su presentación que ella maneja el nivel de inicial con los más chiquitos. Entonces vamos a iniciar por ella, luego pasamos a nuestro docente que nos colabora desde Sevilla, España. Él es de primaria, el equivalente para nosotros acá, básica elemental. Luego pasaríamos con Miss Mónica, que ella es de básica superior. Y luego pasaríamos con Miss Giovanna, que ella está en el bachillerato, ¿ok? Así se va a organizar esta primera ronda. Entonces, sin más, comencemos con la primera pregunta. Miss Ruth, sabemos que en la educación inicial y en preparatoria se trabaja por ámbitos. Nos gustaría que nos comentara, Miss, qué estrategias recomienda para llevar estos ámbitos a la virtualidad. Bueno, como sabemos que las estrategias no son otra cosa más que actividades y procesos mentales que le van a ayudar al niño a consolidar el conocimiento que la profesora le imparte, ¿verdad? De qué tipo de estrategias específicamente contamos ahora que tenemos esta modalidad virtual. Definitivamente las TICs son las que te van a ayudar porque sabemos que los niños, los pequeñitos, yo tengo los de 3 años, ellos no tienen todavía en sus procesos mentales, todavía no están en la capacidad de separar como los grandecitos, lo que es matemática, lo que es ciencia, lo que es lenguaje, ellos todavía no. Lo de ellos es todo integral, es completo. Entonces, no hay mejor forma que usar videos. Yo me he apoyado mucho en los videos buenos que pasan por YouTube. Se dedica mucho tiempo en realidad a estar buscando qué videos deben de ser novedosos para que enganchen al niño, pero también he hecho diariamente videos para poder completar la rutina temporoespacial que ellos necesitan tener todos los días. Entonces he preparado esos videos porque el niño también necesita ver a su profe.
¿Y por qué les digo esto? Porque los papitos me han dicho, profe, mi niño la extraña y quiere verla. Cuando por algún motivo el internet me ha fallado, no he podido mandar a tiempo, y algo los papitos dicen, profe, mi niño la quiere ver, profe, mi niño la extraña. Entonces, sinceramente, para mí, la mejor estrategia es los videos que podemos usar. También ahora tenemos, como decir así, ayudantes en casa. Es la integración de los papás, porque sabemos bien que los pequeñitos no pueden manejar bien, ¿no? Una computadora, todavía no identifican letras bien. Entonces ellos necesitan de un apoyo de sus papis, de sus papitos, ¿verdad? Otra estrategia que he desarrollado aquí, pienso que me ha resultado bien, es separar una pared de mi casa y prepararla como si fuera el pizarrón, como si fuera esa parte de la clase que ya no la tengo, pero que yo me la traje a mi casa, no la pizarra, no, sino que la forré con papel, con el papelote que nosotros le llamamos, y bueno, ahí voy cada día ubicando a los niños siguiendo esta rutina. Esa es la otra estrategia que he usado, ¿no? Y que es las que me han facilitado el trabajo con los niños, y bueno, algunos otros recursos que después conversaremos acerca de eso, pero en realidad para mí las TICs es lo básico, porque es lo que engancha al niño, y ese niño que no tiene un periodo tan largo de atención, sino que su capacidad, su tiempo de atención es cortísimo, es de 3 minutos, donde tú tienes que engancharlo, enseñarle, darle y soltarlo para que entonces aplique y asimile. Muchísimas gracias, Miss. Esto que usted nos menciona me hace pensar mucho en la metodología de proyectos. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto, Miss? ¿Cómo se aplicarían los proyectos en la metodología virtual? Mira, a mí me parece súper interesante e importante, porque mira, los proyectos, a mí me encanta mucho el asunto de reciclar, porque si podemos poner un granito de arena para, no digo salvar, porque nuestro mundo ya está más del otro lado que de este, pero si pudiésemos retrasar ese deterioro terrible que tiene nuestro planeta para enseñarle a los niños, les vuelvo a decir, a mí me encanta reutilizar, reciclar. Entonces, cuando están en la escuela, tú le enseñas eso al niño, ¿verdad? Y tú le dices, por ejemplo, vamos a usar este material, ya no botemos las hojas porque podemos hacer barquitos, porque podemos hacer esto, lo otro. Pero ahora tienes otro público que te va a apoyar, que te va a ayudar y que tú también lo vas a concientizar. ¿Cuál es ese otro público? Los papis, los papitos, esos que a veces botan las cosas, ¿verdad? Yo pienso que esto me puede entender mucho más las maestras de los iniciales hasta segundo o tercer año, que nosotros andamos recolectando todas las cosas porque todo sirve. Pero en realidad, con esta modalidad de virtualidad, podemos enganchar a ese otro público y hacerlo consciente de que los proyectos, aparte del de reciclar, podemos también participar y hacerles ver que, porque el proyecto no es solamente reciclar, como les estoy diciendo. Hay otras escuelas que tienen el área de periodismo, hay otros que tienen manualidades en cuanto a bordar, y son destrezas que se han dejado de lado, que ya no se usan, porque nos hemos vuelto más tecnológicos y nos olvidamos de aquellas actividades. Pero antes, porque en algún momento de la vida vas a necesitar usar, saber pegar un botón, saber subir el hilván de una falda, incluso los varones. Entonces, esta modalidad de proyectos es buenísima, sobre todo si es bien encaminada, bien encauzada y bien escogida de acuerdo a cada edad. De acuerdo a cada edad. Por ejemplo, mis niños que son tan chiquitos, es más pegar, recortar un poco, arrancar, trozar y poder hacer. Los otros ya tienen que
prepararse en otro tipo de destrezas un poquito más fuertes, más desarrolladas, más avanzaditas. Así es, Miss. Así es, Miss. Y sin duda seguiremos compartiendo sus consejos en las siguientes preguntas. Vamos a pasar entonces con nuestro siguiente panelista, en este caso Miguel Ángel. Queremos que nos comentes, por favor, acerca de la planificación, porque esa es una duda muy recurrente. La planificación para la virtualidad, ¿es diferente a la presencial realmente? ¿Y qué aspectos se deben tomar en cuenta para planificar estas actividades en tu experiencia, Miguel? Bueno, pues tenemos que partir de la base de que evidentemente la formación presencial en etapa primaria, que la llamamos aquí en España, pues no tiene nada que ver con la enseñanza virtual. Perdemos un factor de aprendizaje muy importante como es el carácter social del aprendizaje. Es decir, sabemos que las personas aprendemos de los demás y con los demás. Entonces, nos encontramos ante una serie de variables que vamos a tener que ir teniendo bajo control antes de poder acercarnos, entre comillas, a esa planificación que seguíamos normalmente en las clases presenciales. Por tanto, yo lo que recomendaría es que en momentos iniciales de educación virtual a alumnado de entre 6 y 12 años, la edad primaria, lo que es el volumen de tareas se reduzca notablemente, de tal forma que consigamos que las familias se sientan también apoyadas y sientan esa empatía por parte de los docentes, porque sabemos que hay situaciones muy complicadas, que cada casa tiene unas particularidades distintas y que cada familia pues también tiene muchísimos problemas que atajar, además de ayudar en la educación a los pequeños. Entonces, en ese sentido, creo que los docentes tenemos que ser más personas que nunca. Tenemos que analizar de forma individual a cada familia e intentar pues un poco lidiar con esas circunstancias, ser muy flexibles en cuanto a la entrega de las tareas, al tiempo que se da para entregar unas tareas y demás. Pienso que, bueno, en educación en general, cuando aparecen dificultades, lo verdaderamente importante es buscar oportunidades. Y creo que se nos presenta ahora una oportunidad muy buena, como comentaba la compañera Ruth, pues de hacer cosas que nos sirven para la vida. Es decir, tenemos que replantearnos la educación en el sentido de que ¿para qué le sirve a un niño saber lo que es un sustantivo si no es capaz de escribir una carta? Es decir, los contenidos educativos sabemos que son importantes y necesarios y se van haciendo pues incluso, digamos, más relevantes conforme avanzamos en edad. Pero no podemos olvidar de que la educación tiene que tener un carácter competencial de forma continua y que tenemos que intentar dotar a los aprendizajes de funcionalidad real. Por tanto, creo que estamos ante un escenario que nos va a permitir proponer tareas que, digamos, tengan una finalidad y una influencia en el contexto más cercano al niño, como puede ser el hecho de que escriban una carta a un compañero, como puede ser una tarea en la que graben un vídeo para decir por qué son tan buenos amigos o por qué echan tanto de menos a un compañero, y de esa forma realmente estamos trabajando la expresión escrita o estamos trabajando la expresión oral. Creo que es un momento genial este que ha llegado. Por desgracia la situación pues no es nada buena, pero para la educación creo que nos va a servir para darnos cuenta de qué es lo que realmente es importante y relevante. Ahora nos damos cuenta de que pues un análisis sintáctico no es tan relevante. Es mucho más importante el hecho de saber resolver un problema en matemáticas. Por tanto, ¿tenemos que trabajar ahora la memorización de las tablas de multiplicar? No, no es momento de hacer eso. No es momento de trabajar en memorización, en contenidos que sean pesados. Es momento de demostrarles tanto a los pequeños como a las familias que lo que se está aprendiendo y que esos contenidos, que a veces pues también se tienen que memorizar, tienen una utilidad en la vida diaria. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? Pues, por ejemplo, a través del área de matemáticas, cuando se planteen resolución de problemas, pues que sean con situaciones de su propia casa. Pues, por ejemplo, si quieres trabajar la suma, pues, oye, puedes contar cuántos alimentos tienes en tal sitio y sumarlos con todos los lápices de colores que tengas en tu cuarto y necesito saber el total. Y plantearles retos, porque sabemos que esa ilusión inicial que podemos despertar ante un reto es la ventana que precede al aprendizaje. Es decir,
la memoria funciona cuando la atención está activa. Si el niño no está atento, ahí no hay aprendizaje y no hay memorización. Entonces, creo que la planificación se tiene que adaptar a unas circunstancias nuevas, pero que a la vez tiene que encontrar el camino para sacarle partido, porque se puede hacer. Yo llevo ya casi 3 meses trabajando con teledocencia en primaria, tengo un tercero de primaria que son niños de 9 años, y es increíble lo rápido también que ellos se adaptan mucho mejor a todas estas situaciones que nosotros. Entonces hay que sacarle partido a todo eso. Yo partiría siempre de actividades que sean funcionales, que tengan un impacto en el contexto a ser posible, y ahí ya también pues, podríamos hablar de metodologías como el aprendizaje servicio, pues el hecho de que lo que hagan sirva para algo. Pues, por ejemplo, yo tengo a niños de mi clase que junto con sus madres estaban fabricando mascarillas, tapabocas. Es decir, ¿es más importante un verbo que fabricar un tapabocas? Pues bajo mi punto de vista no. Y incluso las propias leyes educativas nos dicen, aunque luego no se cumpla, que tenemos que formar a los niños para la vida y para afrontar problemas y situaciones reales. Entonces, partir de esa empatización con la familia, de ese control de la cantidad de tareas, de esa flexibilización del docente en cuanto a las tareas que se reciben, y en función del feedback que se vaya recibiendo, pues de cómo están respondiendo, de que todas las familias están participando, entregando las tareitas. Es mucho más fácil conseguir que te participen las 25 familias si mandas una tarea que si mandas 5. Y la familia que se te descuelgue, luego cuesta muchísimo trabajo repescarla, y al final no podemos perder de vista de que la educación debe eliminar las diferencias, y que esta situación, si no se lleva y se maneja bien, lo que puede hacer es todavía aumentar más esas diferencias sociales que ya sabemos que hay. Así que creo que ahí tenemos una gran responsabilidad en cuanto a no dejar a nadie atrás. Así es, muy interesante lo que nos dices, Miguel, porque es cierto, todo lo que hasta este momento lo habíamos dicho muy vagamente, el tema de aprendizajes significativos, el tema del constructivismo, que a la final nos queda en teoría, pero este es el momento para volcar todo eso a la realidad. Muy interesante lo que nos dices, Miguel, y hemos conocido ya tu parte de tu formación, en la que también formas a otros docentes a prepararse, pues lógicamente profesionalmente. ¿Qué es lo imprescindible que un docente necesita en este momento para desenvolverse en una educación virtual? A ver, creo que la respuesta, digamos, automática a esa pregunta, pues podría ser que necesita competencia digital, ¿verdad? Pues saber utilizar las tecnologías y demás. Yo daría una vuelta de tuerca a la situación, y creo que lo que los docentes necesitan ahora mismo es competencia adaptativa. Es decir, tenemos que estar muy preparados para afrontar un montón de cambios, porque van a venir. Y si mostramos una mentalidad reticente, una mentalidad de inmovilismo, de a mí se me da mal, a nadie se le da mal nada. Sabemos que si aplicamos mentalidad de crecimiento, todo el mundo tiene margen de mejora dentro de unas cualidades y limitaciones, evidentemente. Pero tenemos que tener ahora, más que nunca, competencia adaptativa y, por supuesto, muchísima actitud para afrontar la situación, porque de antemano os puedo adelantar, porque ya lo he sufrido, van a venir muchos problemas, van a venir muchos contratiempos, problemas de tecnología, familias que se desconectan, y la única forma de luchar contra eso no es ni con conocimiento ni con planificación, es con muchísima actitud docente y poniéndole muchísima pasión, porque estamos atravesando una crisis y al final o damos la cara ahora o realmente no estaremos poniendo nuestra profesión en el lugar que se merece la sociedad. O sea, nosotros somos responsables, los docentes, de que la sociedad vea a los docentes como lo importantes que realmente son. Entonces, ahora tenemos una oportunidad para dar un paso al frente y decir, vale, sabemos que esto es complicado, pero os voy a comprender, os voy a ayudar, voy a guiar a vuestros pequeños y voy a conseguir que mientras dure esto, su aprendizaje tenga lugar y pueda seguir ocurriendo. Qué bueno, Miguel, qué bueno. Darnos cuenta que no solo los médicos son los héroes del momento, también tenemos docentes que están enfrentando con mucho optimismo, mucha creatividad este gran reto. Pasemos a la siguiente pregunta, dirigida a la licenciada Mónica.
Miss, nos gustaría que nos comente si usted en su experiencia ha compartido el horario de clases con los padres de familia, una pregunta muy común y recurrente, y cuáles han sido sus estrategias para motivar la cooperación en casa. Sí, definitivamente sí. Los padres de familia son nuestros jueces implacables. Definitivamente ellos están tras la cámara, están junto al hijo en un momento de una clase y nos están observando. Y es importante que nosotros estemos preparados para cualquier eventualidad que se presente en ese momento. Tenemos la experiencia de que nuestros padres de familia se dan el tiempo y es bueno. Valga la aclaración, es bueno que estén pendientes de qué estamos haciendo y cómo estamos trabajando con sus hijos. Es importante saber que la tecnología no era el fuerte para muchos docentes. Sin embargo, nos ha tocado capacitarnos todo el tiempo. Nosotros crecimos con la tecnología, nuestros estudiantes nacieron con la tecnología y esa es la gran diferencia. Entonces nos ha tocado capacitarnos desde cero, desde el inicio. Como decían en la presentación, a nosotros como docentes de Sierra nos tocó de un día al otro, no tuvimos tiempo para prepararnos, pero la capacitación se va dando día a día desde las aulas virtuales de las instituciones en las que trabajamos. Entonces, esta capacitación tiene que tener un eje fundamental, que es la actitud del docente. Porque el docente tiene que tener la mente abierta, tener el corazón abierto para saber que tengo que aprender porque tengo que enseñar. Y esa es la parte fundamental. Tenemos que tener una actitud positiva, saber que la clase magistral frente a un aula, junto a una pizarra, quedó a un lado. Ahora estamos con el avance tecnológico y estamos haciendo de la mejor manera y creo que lo hemos logrado. No es difícil, nada es imposible. Si nosotros pudimos, ustedes pueden. Los padres de familia están ahí, están vigilantes, están viendo, pero también están agradecidos viendo cómo estamos trabajando definitivamente con sus hijos. Muchísimas gracias, Miss, lo que usted nos menciona. Y cuénteme algo, ahora que usted comenta acerca de los papitos, ¿no? ¿Cómo usted ha logrado concientizar a los padres para que esas tareas de aprendizaje que se le asignen al estudiante sean del estudiante y no sean del papito? ¿Cómo ha logrado usted concientizar ese aspecto? Bueno, gracias a Dios yo trabajo con ya jóvenes, hablemos de unos 11 a 18 años. Entonces, muchas veces los padres de familia no son muy paternalistas en ese sentido, les dejan que ellos trabajen, pero es importante que el docente motive a los padres de familia en la importancia de que ellos se esfuercen y construyan sus propios aprendizajes. El docente es un modelo, es una guía, pero los estudiantes tienen que poner de su parte también para construir sus aprendizajes. Esto es básico y para ello tenemos que empezar con normas claras dentro del trabajo en el aula virtual. Por ejemplo, si trabajamos en Zoom, es indispensable y un consejo sano para todos los docentes que van a empezar con esto, indicar que todos los estudiantes deben tener prendida su cámara, deben estar plenamente identificados, deben estar lavados, peinados en una mesa, en un escritorio y no en la cama. Inicialmente, cuando empezó el problema de la cuarentena, tuvimos esa dificultad, que los estudiantes se conectaban desde una cama, despeinados, con la mascota al lado, medio dormidos. Entonces, eso tenemos que poner reglas claras, motivar a los padres de familia que nos colaboren en esto, porque de esa manera empezamos a educarles en valores, buscando una educación integral, no solo conocimientos, actitudes y valores positivos para la vida. Muchísimas gracias, Miss, y qué interesante lo que nos dice, porque esto da pie a la siguiente pregunta y a la siguiente panelista. Miss Giovanna, tenemos una pregunta relacionada justamente con lo que es reglas de disciplina. Miss, ¿usted nos podría aportar para usted cuáles de esas reglas de disciplina y convivencia han sido importantes para implementar con sus estudiantes en la educación virtual? Bueno, creo importante que lo principal para nuestros estudiantes es mantenerlos motivados. Nosotros sabemos que la educación va a la par con la parte emocional. Si los estudiantes están motivados, vamos a tener una respuesta positiva de parte de ellos. También debemos aconsejarles que deben mantener sus horarios habituales, el horario de levantarse, el horario de acostarse, tener una planificación a las horas que deben conectarse a sus clases virtuales. Todos debemos mantener una rutina de trabajo para que el encierro se nos haga mucho más llevadero. También deben conectarse puntualmente a las clases virtuales
así tal cual como lo hacían en el colegio. Ellos llegaban puntualmente a las clases, así deben conectarse a la manera virtual, puntualmente, tener sus micrófonos apagados, como dijo la compañera anterior, tener las cámaras encendidas, estar en un lugar en donde no haya muchas interrupciones, mantener celulares, tablets alejados con el fin de que no sean distractores para ellos. De preferible que se conecten a una pantalla de computadora, eso tienen una mayor visibilidad con esto. También que organicen su semana de actividades con los cronogramas que les mandamos los docentes, que les enviamos todas las semanas. Ellos ya saben qué actividades deben entregar, en qué día, entonces así se les facilita también el trabajo. Es importante también que en casa ellos creen un espacio de estudio. En el colegio ellos tenían su pupitre, su puesto de trabajo. Entonces es importante que ellos también en casa tengan un espacio en donde tengan claridad, tengan tranquilidad, puedan trabajar. También en cuanto a lo que se refiere a las reglas, nosotros como institución también hemos implementado los grupos de WhatsApp que de un medio informal que lo considerábamos, ahora es un medio totalmente formal, es la única manera rápida que tenemos de comunicarnos. Entonces he hablado con ellos que estos grupos son netamente académicos, cualquier pregunta, duda que tengan, lo hagan con todo el respeto. Y aunque no corresponde a lo académico, también es importante señalarles que ellos tienen que tener un momento de ocio con sus familias, el compartir, el hablar de sus emociones, el jugar con sus hermanos, qué sé yo, también compartir los quehaceres domésticos, así como que evitan el estrés y olvidan un poco del encierro que estamos viviendo. Al principio fue difícil para todos adaptarnos a estos cambios tan duros, tan bruscos, pero conforme hemos avanzado vamos saliendo todos. Muchísimas gracias, Miss. Muchísimas gracias por sus aportes, consejos bastante útiles para nuestros docentes del régimen Costa, que ahora se están enfrentando a este proceso en el que ahora están planificando sus actividades, pero cuando ya les toque la prueba de fuego con sus estudiantes, el beneficio que buscamos es que estén un poco más preparados, sobre todo, como decía Miguel, mentalmente. Creo que el primer cambio es arriba, en la cabeza. Muy bien, muchísimas gracias por su aporte, Miss. Pasamos a la segunda ronda de preguntas. Nuevamente, la primera preguntita para Miss Ruth. Miss, ¿cuáles son los recursos con los que usted se apoya para las clases virtuales con sus estudiantes? Algo ya nos había adelantado usted, pero coméntenos ya de forma un poquito más extensa, tal vez puntual, qué recursos son los que han sido sus aliados en este momento. Mira, es interesantísimo ver cómo esta pandemia mundial nos cambió todo, nos cambió hasta la manera de pensar y de actuar. En el aula, como yo trabajo con los pequeños y como con los pequeños siempre hay que tener a disposición los recursos, los recursos que se pueden tocar, los recursos que se pueden oler, los recursos, etcétera. Ahora en la casa te cambió el panorama y al comienzo tú te pones a pensar, pero ¿qué ficha le hago encajar? ¿Con qué cosa le hago contar al niño? ¿Dónde? ¿Con qué elementos le hago la asociación de número y numeral? Y al comienzo pues te pones un poquito nervioso, pero qué mejor cosa que dentro del mismo hogar, porque como dijo Miguel hace un rato, la educación sirve para preparar al individuo, al niño, al hombre, para enfrentarse a la problemática de la vida. Entonces, al comienzo, ¿qué les hago? ¿Qué les digo a los niños que me enseñen si estoy trabajando con el 4? ¿4 qué? En el aula les podría decir, tráigame 4 fichas de encaje, traiga 4 átomos, traiga 4 palitos. ¿Y ahora qué le pido? Bueno, no te queda más que usar lo que hay en la casa, porque esa es la verdadera educación. Bueno, vaya y tráigame 4 papas. Usted, Romy, tráigame 4 cebollas. Usted, José, vaya, tráigame 4 cucharas. Y hasta uno también participar en esa especie, porque como sabemos, los pequeñitos
su enseñanza básicamente es lúdica, es a través del juego, de la competencia. Así es. Y entonces tienes que cambiar tu mente, adaptarla a la nueva aula en la que está tu niño y enseñarle de esa manera, de una manera práctica, que no necesitas exactamente fichas de encaje para poder contar. Porque te puede el chiste aquel de que yo aprendí a contar con naranjas, no con manzanas. Entonces, la aplicación es para la vida. Yo voy a contar 4 carros, 4 peras, 4 pantalones, 4 zapatos, etcétera. Y así vas aplicando el conocimiento para lo que sería la vida, prepararte para la vida. Es en cuanto a los recursos con los que tienes que implementar en esta nueva educación. Entonces, eso es lo que se me ha ocurrido hacer, y hasta los papitos a veces también participan en los concursos que les hago de hacer cosas. Por ejemplo, estamos trabajando con la vocal. Vayan, tráiganme de su casa lo que encuentren con E. Y hoy día los niños me traían embudos, escobas, espejos, etcétera. Y miren ustedes cómo se les abre la mentalidad a la criatura para aplicar el conocimiento a lo que es la vivencia, a lo que es la realidad. Así es, Miss. Así es, Miss. Pasemos entonces a la siguiente pregunta, dirigida a Miguel Ángel. ¿Qué estrategias ha implementado para llevar un buen registro del cumplimiento de tareas de los estudiantes? Una pregunta muy, muy común acá con nuestros docentes. Bueno, pues como comentaba inicialmente, digamos que nosotros en los primeros momentos optamos por una vía de comunicación con el alumnado que fuera muy sencilla, por el hecho que comenté de no dejar a nadie atrás y de que todo el mundo, digamos, sintiera que acceder a la educación pues era sencillo. Por tanto, nosotros inicialmente empezamos a trabajar con Telegram. Telegram es una aplicación similar a WhatsApp, pero tiene ciertas ventajas, como por ejemplo que te permite ocultar tu número de teléfono, lo que es bueno en el sentido de que, bueno, permite ocultar la identidad y salvaguardar un poco la privacidad del docente. Entonces lo que hicimos fue crear un grupo en Telegram. A través de ese grupo pues mandábamos las tareas a primera hora de la mañana, bien explicadas, adjuntábamos algunos vídeos, algunos recursos y demás. Y a lo largo de la mañana, conforme el alumnado iba trabajando, pues nos iba mandando por privado todas las tareas, de tal forma que yo ya podía llevar un registro. Conforme vimos que las familias conseguían acceder a ese sistema y las teníamos, pues digamos, enganchadas, entre comillas, decidimos dar un paso hacia adelante y fue pasar a utilizar una aplicación que se llama Google Classroom. Los centros educativos sin ánimo de lucro, si son públicos, pueden solicitar la versión premium de Google Suite for Education, que incluye pues Google Drive con almacenamiento ilimitado, el uso de Google Classroom, etcétera. Como alternativa también os comento que si vuestro centro no lo tiene, porque es un proceso que suele durar 3-4 semanas en gestionarse desde que lo solicitas hasta que te lo conceden, hay una alternativa inmediata que es ClassDojo. Esa aplicación también permite meter a los niños y que cada uno tenga una especie de portafolio individual que solo ve el niño y su maestro. Entonces, una vez que empezamos a funcionar con Google Classroom, ahí pues ya se abrieron muchísimas posibilidades, porque esa aplicación te permite crear las tareas, programarlas para que se publiquen solas, adjuntar vídeos, archivos, crear formularios de Google, etcétera. En ese sentido, el hecho de, digamos, entregar la tarea a través de la propia aplicación de Google Classroom, pues te proporciona un registro directo de, bueno, tu lista de clase con todas las tareas que han mandado, el que la ha entregado y el que no. Accedes directamente a la foto que te adjunta, que bueno, a veces ya sabéis que os llegarán las fotos dobladas, borrosas, oscuras, pero bueno, hay que dar también instrucciones en ese sentido y como comentaba antes la compañera Giovanna, pues cuando hacemos videollamadas, que también se pueden hacer con Google Classroom a través de Google Meet, ¿vale? Que es parecido a Zoom, digamos, pues que ellos aprendan a que cuando entren tienen que silenciar su micrófono, que una vez que quieran intervenir, pues levantan la mano y yo les doy la palabra
y bueno, pues digamos que también le podemos sacar partido a ese tema. Y bueno, con esas dos aplicaciones he funcionado, con Telegram y con Google Classroom, para lo que es el registro del cumplimiento de las tareas. Luego, paralelamente, como yo formo parte del equipo directivo de mi colegio, pues a nivel de centro generamos una hoja en Excel, digamos, pues con todos los cursos y varios ítems sencillos de rellenar, como por ejemplo, pues cumple con las tareas, cumple en tiempo y tal. De tal forma que cada docente todos los viernes pues da como una especie de parte o de report, de informe al equipo directivo. Y así nosotros podemos saber si hay alguna familia que se esté descolgando, si hay alguien que esté desconectado y poder intervenir pues para saber cuál es el problema e intentar atajarlo y proporcionarle la ayuda o los medios que necesite. Y bueno, creo que hay aplicaciones de sobra gratuitas para conectar con el alumnado por distintas formas. Y como comentaba la compañera anteriormente también, Giovanna, el tema de las videollamadas creo que es muy interesante porque a los peques les encanta verte, se sienten, entre comillas, un poco como en clase. Puedes transmitir, yo al menos transmito mucho mejor la información en directo, incluso mejor que en un vídeo puedo transmitir o resolver dudas en directo. Y bueno, pues poco a poco fui implementando una videollamada diaria de más o menos 1 hora de duración en la que tratamos los contenidos principales, resuelvo dudas, me preguntan cosas, hacemos algunos juegos, les leo cuentos. Digamos que empleo 1 hora con ellos al menos todas las mañanas. Y bueno, pues esa es un poco mi experiencia para lo que es el registro de las tareas, el seguimiento del alumnado, y creo que bueno, al menos en mi experiencia ha sido positivo, espero que pueda ayudar a más gente. Muchísimas gracias, Miguel. De seguro que sí nos va a ayudar muchísimo. La siguiente pregunta para la licenciada Mónica. Miss, coméntenos acerca de cuál es su recomendación para decidir qué contenidos, destrezas o saberes se deben desarrollar con los estudiantes. Bien, esto es muy importante porque obviamente en esta nueva modalidad no podemos cumplir con todas las destrezas con criterios de desempeño que manda el Ministerio de Educación. Es por esto que es indispensable que se trabaje en equipo con los docentes del mismo nivel y año para que puedan escoger, hacer un escogitamiento de las destrezas más importantes. Yo le hablo en el área de lengua y literatura. Es importante trabajar ahora con la lectoescritura. ¿Qué importa la morfosintaxis? ¿Qué importa la literatura en este momento cuando lo que los chicos necesitan es leer bien y escribir bien? Y esto es lo que les va a servir para poder realizar el trabajo en todas las otras asignaturas. Entonces, esto de la replanificación es indispensable, buscar cuáles son esas destrezas más apropiadas. No podemos trabajar con todas, ni siquiera con las elementales, con las obligatorias, no. Tenemos que trabajar de acuerdo al tiempo en que tenemos y que disponemos, porque es mucho más corto con las destrezas básicas, sobre todo en el área de lengua, me refiero, en lectoescritura. Ok, muchas gracias. De lo que pude comprender, me está usted comunicando que incluso habrá destrezas imprescindibles que no serán posibles cumplir en la virtualidad, ¿cierto? Así es, definitivamente no serán posibles muchas destrezas imprescindibles, pero si estas se les puede agrupar con otras, a lo mejor sí puedes haber una salvedad en ese sentido. Pero algunos docentes van a decir, ¿y cuando nos evalúen? ¿Qué va a pasar cuando nos evalúe el Ministerio de Educación? Pues el Ministerio de Educación tiene que abrir su mente también y tiene que cambiar de estrategias, incluso de evaluación al docente, porque ahorita todos estamos en un reto y todos tenemos que salir de alguna manera avantes ante este problema que se está dando a nivel mundial. Muchísimas gracias, Miss. Pasamos con la siguiente pregunta. Miss, ¿qué estrategias, en este caso para Miss Giovanna, qué estrategias sugiere implementar con aquellos estudiantes que no tienen ninguna forma de conectarse a Internet? Pregunta muy recurrente también. Sí, bueno, con aquellos estudiantes que no tienen accesibilidad a Internet, lo importante es trabajar con fichas de contenidos académicos. También se sugiere las guías de autoaprendizaje en casa. Estas guías de autoaprendizaje deben ser muy minuciosas, detallando las actividades que deben hacer y cómo deben realizar los estudiantes. Igualmente, trabajar con el tiempo, ser flexible en la entrega de estas tareas.
mantener una comunicación con los estudiantes, tal vez vía telefónica, hacerlo durante cierto tiempo, para nosotros también poder resolver alguna inquietud que ellos tengan. Muy importante con estos estudiantes trabajar la contención emocional, ser empáticos por la situación por la que están atravesando. Con el simple hecho de que ellos no cuenten con internet ya resulta una situación bastante frustrante. Entonces las actividades que nosotros enviemos deben ser de tal forma que ellos las puedan resolver solos, que ellos se sientan bien, sepan que pueden hacerlo solos. Con esto estamos fomentando un trabajo autónomo donde los estudiantes sean mucho más responsables en el cumplimiento de sus tareas, enseñarles a aprender, donde ellos adquieran un rol mucho más participativo. Con la pandemia que estamos atravesando, nos ha obligado a todos los docentes del país y del mundo a replantear nuestras estrategias educativas. Y con esto se han hecho muy visibles aquellas desigualdades sociales, visibles aquellas brechas tecnológicas. Por eso es importante que los estudiantes continúen con su ritmo de aprendizaje y nosotros como docentes estar innovando, valernos de todo para llegar a cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Miss. En su caso, que usted atiende a estudiantes de bachillerato, ¿cuál ha sido esa experiencia en el trabajo autónomo de los chicos? ¿Qué tan bien responden ellos autónomamente? Como le comenté hace un momento, al principio todavía hasta adaptarnos a las herramientas virtuales, a cómo funcionan, cómo deben subir los deberes, fue difícil. Pero ahora con el camino nos está resultando mejor. Los chicos veo que tienen una mayor participación, se preocupan más por el trabajo, ya no están esperanzados en que nosotros seamos su única fuente de información. Ahora tienen todas las herramientas como para poder utilizarlas y que ellos aprendan, sean responsables de de todas las actividades que están desarrollando. Así es, muchísimas gracias. En este momento vamos a pasar a un espacio que hemos dedicado para preguntas de nuestro auditorio, preguntas que ya los docentes nos han ido dejando por el chat. Tenemos algunas que hemos seleccionado e invitaría yo a los 4 panelistas que en la medida en que ustedes crean que las pueden responder y nos pueden ayudar con eso, las vamos a ir asignando, ¿ok? Una pregunta que nos llegaba de parte de Miss Fanny Muñiz nos decía, ¿cómo podemos evaluar destrezas que planteamos en una experiencia de aprendizaje, ya que como parvularia nuestro medio es la observación? Miss Ruth, creo que ese sería su espacio. El micrófono, ¿me ayuda por favor, Israel? Miss, no la estamos escuchando, Miss Ruth. Le vamos a activar el micrófono, por favor. Perdón, disculpe. Sí. Perdón. Sí. Eso fue justamente uno de los desafíos que se planteaban al comienzo. Durante la primera semana de esta situación de confinamiento, todavía no teníamos la idea de conexión de videoclases, de videoconferencias, no teníamos todavía, no se nos había ocurrido. Hasta que, y entonces, ¿cómo eran evaluados? Solamente cuando el niño nos mandaba a la mamita por WhatsApp una foto, aquí está mi niño, ya hizo esto, este otro. Entonces, cuando ya se abrió, ya se aperturó este asunto de las clases virtuales, y por cierto, alguien también vi que hacía la pregunta de cuántas horas, cuando ya se abrió esta opción, entonces tú tienes la oportunidad de ver, y ahí, como les vuelvo a repetir, no solamente enseñarle al niño, enseñarle también al papá. Porque, por ejemplo, el papá, tú le decías, trocemos, rellenemos el medio de transporte, el trozado. Y de pronto te mandaban unas fotos con un papel que en realidad no era trozado, sino rasgado. Entonces ahí tú tienes la opción de enseñarle al papi, no, trozado es esto, es trocito, es agarrar y sacar trozo pequeño. Entonces, cuando ya tuvimos estas opciones de las videollamadas, entonces allí, por lo menos de mi parte, pude ir evaluando cómo iba el niño, le instruía
y entonces después que veía que empezaba y como el Zoom tiene un determinado tiempo, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que nosotros le llamamos trabajo autónomo, cuando ya le das toda la orientación de lo que tiene que hacer al niño, tienes que dejarlo solo. Y por cierto, también le orientas al papito de que él no le haga, ¿no? Sino que le oriente, le guíe a hacer lo que está correcto. Entonces, sí se puede, se puede. Ahora, la dificultad se me presentaría si tuviera algún niño que no tiene acceso a internet. Ahí claro, se me dificulta un poco, pero si yo capacito al papito, digamos así, indicándole, no le haga usted, deje que el niño, porque esa tiene que irla adquiriendo, entonces es la única forma que tendríamos de hacer y confiar en los papás. Muchísimas gracias, Miss Ruth. Hay muchas preguntas para justamente su nivel, para inicial, relacionadas a las horas, ¿no? Que ya nos comentaba usted un poquito de cuánto tiempo se conecta a diario con sus chicos. Creo que con los más chiquitos es bastante breve porque ellos tienen un nivel de atención más corto, ¿no? Entonces, permítame en este momento, quiero atender a una pregunta bien interesante en el área de ciencias para Miss Giovanna. La docente Ivonne Medina nos pregunta, en ciencias naturales y en química, ¿qué actividades recomienda para la experiencia experimental del alumno? Ahora se saca para Miss Giovanna, tal vez nos pueda ayudar con esa preguntita, ya que usted como pues, ingeniera y docente de estas áreas, está silenciado el micrófono. ¿Ahora ahí estamos, ahí estamos. Sí, Miss, por favor. Es importante para mantener las prácticas de laboratorio. Justamente ahora estaba trabajando con una página que se llama Educated, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en química ahora yo estaba trabajando las leyes de los gases. Entonces, justamente yo me valía de las ollas de presión, me valía de los pistones para inflar las llantas. Entonces, en todo eso yo podía desarrollar estas destrezas, ¿sí? Que es aplicar las leyes de los gases. Siempre y cuando es importante trabajar aquí lo que es el ciclo del aprendizaje. El ciclo del aprendizaje es fundamental. Estamos conectando algo que ellos ya conocen, una vivencia, cómo funciona una olla de presión a una ley, a una teoría. Eso le recomendaría la página Educated. Ajá. Bien, bien interesante lo que usted nos dice, Miss Giovanna. Seguro nos va a ayudar mucho a los docentes en el área de ciencias naturales y química. Hay una pregunta de un docente, del docente Raúl Herrera. Yo se la plantearía a Miguel, que nos puedas ayudar con esta pregunta. En la semana de adaptación, ahora nos está planteando el ministerio hacer 2 semanas, es decir, 15 días de un periodo de adaptación antes de entrar con conocimiento del nuevo año lectivo. Y nos preguntan específicamente qué se recomienda para el área de educación física. Sabemos que esa es una de tus áreas de expertise. Pues mira, al igual que hemos estado comentando anteriormente, sería muy interesante que las tareas de educación física se plantearan, por ejemplo, pues como retos. Y podríamos plantear rápidamente algún tipo de metodología de gamificación para, bueno, establecer un sistema de retos que vayan consiguiendo ciertas medallas, que después de X medallas pues consigan un rango, un nivel, y motivarlos de esa forma, porque en edad primaria sabemos que ese reconocimiento social, esa sensación de progreso es un factor motivacional bastante importante. Entonces, durante esas 2 semanas, por ejemplo, lo que se podría plantear es que tienen que conseguir la medalla de super aprendices virtuales y que para ello tienen que conseguir 3 retos. ¿Cuáles pueden ser esos 3 retos? Pues ahí ya podríamos trabajar distintos contenidos de área de educación física, como pueden ser pues la propiocepción, el equilibrio, etcétera. ¿Qué hemos estado trabajando en mi cole? Pues hemos estado trabajando algunas actividades sencillas de trabajo un poco más físico, como puede hacer un pequeño circuito y que se graben, pues, por ejemplo, subir y bajar a una caja 1 minuto, pasar por debajo de la mesa 3 veces, saltar encima de algo o por encima de algo y durante 2 minutos hacer eso tal y se graba el vídeo y se envía al docente. Luego también hemos trabajado pues temas de flexibilidad, de movilidad y demás, pues grabarse algunas fotografías haciendo distintas posturas de yoga
¿vale? De yoga infantil. Hay muchísimos vídeos de yoga en YouTube y muchísimas imágenes así tipo infografía que pueden servirles para elegir pues sus 5 posturas favoritas, llevarlas a cabo y que saquen sus fotografías. Al final lo que tenemos que intentar es fomentarles que la actividad física es importante siempre, pero especialmente en un periodo de confinamiento en el cual pues tenemos muy poco movimiento a lo largo del día. La cantidad de pasos a mí me disminuyó pues desde 10-12.000 pasos al día a 2.000 pasos que tenía, que acabé bueno, andando por aquí por mi casa de una punta a la otra. Entonces se pueden plantear también retos de ese tipo, pues de que cojan el móvil de la madre, que ya casi todos los móviles registran el número de pasos, y en una hora determinada pues se pongan a andar por la casa o a corretear y envíen la captura de que a esa hora han hecho un recorrido. Al final, intentar pues hacer lo que siempre tiene que hacer el área de educación física, que es fomentar los hábitos de vida saludables. Y ahí pues también podemos encontrar relación transversal con otro tema como puede ser el tema de la alimentación saludable. Pues el hecho de que se preparen su merienda saludable, te manden alguna foto, que diseñen un menú de la semana para ver si se puede cumplir en casa, al menos pues la cena o el almuerzo, y ellos mismos pues sean los que propongan las comidas en base a esos criterios de salud. Y bueno, pues intentar buscar las formas para que al final sean tareas que el niño quiera hacer. Aunque nosotros realmente seamos inicialmente los que queramos que ellos las hagan, tenemos que hacerlos creer que para ellos pues es algo guay, interesante y que les va a resultar divertido. Súper, Miguel, súper tus recomendaciones, muchísimas gracias. Queremos hacer una preguntita para Miss Mónica. El docente Ramón Moreira nos pregunta, ¿considera que los chicos deben tener espacios en la virtualidad para socializar entre ellos de manera abierta, lógicamente bajo la supervisión del docente? ¿Qué aconseja usted, Miss, respecto a esto? Bueno, yo creo que sí, que es indispensable, esa parte es muy importante. Los estudiantes no solo están perdiendo clase, no solo están perdiendo conocimientos científicos, sino también la interacción humana, que es indispensable, el chiste, el cuento, los secreteos entre ellos es básico. Para eso, dentro de básica, superior y bachillerato se cuenta con la hora de tutoría. Todos los docentes tenemos a cargo un curso de tutoría. En esa hora de tutoría podemos trabajar con alguna actividad que nos permita interrelacionar entre cada uno de nosotros. Una de las sugerencias que se ha trabajado ya en estos días con los chicos es el hecho de que se creen pequeños carteles con frases motivacionales para el confinamiento, los mismos que son enviados al docente y al final se compilan en un vídeo. Entonces esto es muy importante, los chicos están interactuando entre ellos y no se va perdiendo esa parte del compañerismo y la amistad que es tan necesario en cuanto a nuestros chicos. Me parece muy, muy, muy acertado, porque finalmente sí, los chicos necesitan esa interacción. Sabemos que se aprende en lo social mismo. Muchísimas gracias por su apreciación. En este momento realmente estamos recibiendo muchísimas preguntas, no nos va a dar este espacio que hemos diseñado, no nos va a dar para responder todas las dudas, pero queremos en este momento que Israel tome la palabra porque él tiene preguntas desde Facebook. Tenemos docentes conectados a través de Facebook Live y queremos dar paso a un par de preguntas de ese medio, ¿ok? Israel, por favor. Gracias, Beatriz, y gracias a todos por seguirnos, no solamente a través de Zoom, sino también a través de Facebook. Un saludo a los compañeros que están conectados y que están conectados del Facebook Live y que están también haciendo algunas consultas. Hay algunas consultas, pero me gustaría más que plantearlas, pedirles a los expositores, a Miguel Ángel, a Mónica, a Giovanna y a Ruth Noemí, si nos pudieran compartir sus redes sociales, ya que hay mucho interés de parte de quienes están ahora en Facebook de poderlos seguir. Sabemos que como docentes y ante esta realidad de este nuevo mundo somos muy activos en redes sociales, compartimos mucho. Entonces nos piden ellos, ¿no? Ver tal vez algún video, ver alguna de las actividades que ustedes realizan. Y sabemos que hoy en día los maestros hacemos eso, ¿no? Tenemos nuestras actividades, las subimos, las compartimos y de esa manera podemos hacer que las demás personas que están en diferentes partes en el mundo o en nuestra propia ciudad puedan conocer y aproximarse a lo que nosotros hacemos, tomándonos también como ejemplo, ¿no? de lo que nosotros estamos realizando. ¿Okay? Entonces, sí me gustaría en este momento, desde
en el chat de Zoom, que pudieran ustedes, Miguel Ángel, Mónica, Giovanna y Runemi, compartirnos sus redes sociales, y si lo hacen en Facebook con su nombre, ¿verdad? Con su usuario, y de esa manera también yo la transmitiría, ¿no? A los compañeros que nos están siguiendo ahora por Facebook Live. Si tienen cuenta de Instagram o si de Facebook, con mucho gusto estaremos también siguiéndolos, ¿no? Y definitivamente creo que eso va a ser y va a ayudarnos a que este mundo que se hace tan cercano ahora por el tema de la conectividad, podamos nosotros también tener acceso a los maestros, ¿ok? Entonces, Beatriz, te doy paso para que puedas seguir con las diferentes preguntas que tienes adelante. Sí, muchas gracias. Muy importante es el tema de que sigamos enlazados. Este es un espacio en el que nos conocemos y sería bien interesante poder quedarnos conectados a través de algunas redes sociales para poder resolver esas preguntas que se vayan presentando tal vez después, o aquellas que no alcancemos a resolver en este espacio, ¿ok? Incluso, no sé, se me ocurre, Israel, a lanzar alguna segunda etapa de este conversatorio. Podría ser bastante interesante. Ok, entonces pasemos rápidamente al siguiente espacio, en el cual nuestros docentes invitados nos van a comentar sus anécdotas, ¿ok? Sus anécdotas. Vamos a darle paso en esta primera etapa a la Miss Giovanna para que nos converse algo que usted haya vivido, tal vez del tipo humorístico, tal vez del tipo tierno, no sé, alguna anécdota que nos quiera comentar que haya pasado con sus estudiantes en este tiempo de la virtualidad. El micrófono, Israel, por favor. ¿Me escuchan? Sí, listo, Miss. Ya, bueno, en realidad recuerdo cuando me tocó dar mi primera clase virtual, estaba muy nerviosa, no me sentía seguro del manejo de la plataforma Zoom, me daba miedo aplastar algún botón y se me vaya a cerrar, me vaya a salir de la clase. Bueno, tuve mi primera clase y creo que a todos nos ha pasado que hablé como unos 10 minutos y ahorita creo que también me pasó con el micrófono totalmente apagado. Con el micrófono totalmente apagado, y los chicos, yo veía que me titilaba algo ahí, aplasto, me decían, Pati, no le escucho, no le escucho. Digo, perdón, ¿dónde aplasto? Bueno, fue una de las experiencias. Otra también interesante y que le comentaba a mi esposo, que ese día aprendí también de mis alumnos, fue que les compartí un video, ellos estaban viendo y me dicen, Pati, no escuchamos. Entonces yo les subía todito el volumen al computador, incluso hasta me saqué los audífonos porque estaba bien alto el volumen. Y seguía, no le escucho, Pati, no le escucho. Entonces les digo, pero si está alto el volumen. Dices que Pati también tiene que compartir el audio. Ay, perdón, chicos, perdón. Les digo, ya ven, algo interesante. He aprendido hoy de ustedes. Entonces, sí, como docentes, hoy estamos aprendiendo también de los chicos, que ellos nos están enseñando de la tecnología. Ellos están al día con la tecnología. Eso es. Y tantas experiencias más que nos ha pasado, que durante la clase lo que menos queremos es que nos hagan bulla, y es lo que más sucede, durante estas clases. Gracias, Miss. En este momento damos paso a la anécdota de Miss Mónica, por favor, para que nos comente. Sí, realmente hay varias anécdotas y realmente al inicio, como pasó con Giovanna, me pasó algo similar. Estaba en las primeras clases en Zoom y los chicos no estaban conectados los videos y yo decía, Mateo, ¿estás ahí? Por favor, den señales de vida, necesito verles que están ahí. Por favor, hablen, manifiéstense. Y alguien me dice por ahí, Moni, parece que estamos jugando a la Ouija. Entonces, y realmente parecía eso, ¿no? Esa fue una. Y otra de las anécdotas que la viví en tutoría fue genial porque yo les había dicho para la próxima clase de tutoría quisiera que le tengan a su mascota, que le presenten a su mascota, que le veamos a través de la cámara y que nos hablen de su mascota. Y uno de los estudiantes dice, bueno, Moni, yo no tengo mascota, pero bueno, le tengo a mi hermano, y le había pintado la cara de gato y se puso a hablar del hermano. Entonces, bueno, son experiencias maravillosas que nos hacen crecer día a día como docentes. Qué lindas experiencias, Miss. Muchísimas gracias por compartirla. En este momento damos paso a la anécdota de Miguel, por favor, ¿qué tienes para contarnos? Bueno, pues la verdad es que la anécdota que cuento simplemente fue una situación que me sirvió para recordar que por mucho que queramos,
los adultos ya nunca jamás vamos a poder volver a mirar el mundo por los ojos de un niño, porque la mirada inocente de un niño ya no se recupera. Nosotros en la clase tenemos como una mascota, que es Mojo, que es el muñequito, un monstruito verde, que es de la aplicación ClassDojo. Entonces la tenemos al fondo de la clase, tal, y yo les cuento a modo de gamificación, pues como que esa mascota existe de verdad, es un monstruo, es mágico, y a veces nos trae cartas, le doy una carta a mi director y él viene a mi clase, oye, Miguel, ha llegado esta carta, y en la carta pues viene un reto para hacer en clase, tal cual. En fin, como estábamos en el confinamiento, pues les dije que en el cole había entrado el enemigo de Mojo, que era el villano, otro monstruito que estaba intentando ensuciar el cole, ensuciar las clases, destruir el colegio. Y ellos, a través de ciertas misiones que les puse, pues ayudaron a Mojo a vencer al villano y a decirle que se fuera de nuestro cole. Curiosamente, el padre de una de mis alumnas trabaja en la limpieza del centro educativo. Entonces, aquí pronto los directivos vamos a incorporarnos a los centros. Entonces, los están desinfectando. Y ayer ese padre iba a ir a limpiar el cole y a desinfectar. Y claro, dijo en casa, mañana voy a matar a todos los bichos que hay en el cole. Y mi alumna, la pobre, le dijo, oye, papá, si te encuentras a uno verde, no lo mates, que es nuestra mascota. Y digo, es que son para comérselo. Qué lindo, qué lindo. Esa es la ventaja de trabajar con los más chiquitos, ¿no? Qué inocencia, qué lindo y qué ternura. No hay que perder esa capacidad de enternecernos con los chicos docentes. Es lo principal, es nuestra humanidad. Y eso es que hay que rescatarlo y tenerlo siempre presente. Ya abrí el micrófono. Ok. Miss Ruth, cuéntenos su anécdota. Ay, mi anécdota es un poquito triste. De todo hay, Miss, de todo hay. Me río ahora, pero bueno, esto fue lo que me pasó al comienzo. Durante las 2 primeras clases me pasó esto de aquí. Sucede que como mis niños son re pequeños, son 3 añitos, algunos están aprendiendo incluso. Y uno como maestro, el papá le deja que hable mal nomás, no importa, ¿verdad? Porque, ay, más tierno, más lindo, que... pero uno como profesor estarle corrigiendo incluso palabra por palabra. Entonces, yo me acostumbré a tener todas las clases, yo las tengo con todos los micrófonos abiertos. Yo ya ubico quién me habla, la voz de quién, pero había todos se conectaban con computadora y bueno, pareciera que el audio de la computadora es mucho mejor que la del teléfono. Entonces había uno que se conectaba a la mamita, le ponía el teléfono. Y entonces, a ver, yo cuando les hacía preguntas, a ver fulano, a ver tú, a ver, el que conteste primero, a ver el que conteste. Y cuando de pronto yo veía que el niño le veía con la boca abierta y se apagaba el teléfono y yo decía, pero ¿qué es que está pasando? Después de 1 o 2 minutos, la mamá volvía a prender el teléfono, se volvía a conectar y así me pasó 2 días. Y entonces yo decía, ¿qué es lo que pasa? Y me llama la mamá y conversamos y me dice, profe, que usted no lo escucha a mi hijo, él está participando y usted no le escucha. Yo le decía, no, sí le escucho, lo que pasa es que creo que su teléfono está con muy bajo volumen, qué sé yo. Así como hace un rato que yo estaba con el micrófono apagado, algo pasa. Pero a raíz de eso tengo mucho más en cuenta, porque de ley hay niños que tienen su vocecita más baja, hay otros que gritan un poco más como la profe, entonces se les escucha mejor, pero a partir de ahí tengo mucho más cuidado, pero la verdad es que a mí me gusta trabajar con mis niños, claro que son pocos también, ¿no? Mis niños son 7 son mis alumnitos, entonces tengo más oportunidad de escucharlos a todos y estar pendientes de todo. Pero esa fue la anécdota un poco triste, que me daba pena al comienzo con mi niño porque no le escuchaba y cuando yo me daba cuenta que algo no estaba mal era cuando le veía con la boca abierta que estaba llorando el pobrecito. Ay, ok. Bueno, sí, yo creo que en ese aspecto, docentes, tenemos una ventaja los que estamos acá en régimen Costa, porque de tanta capacitación que hemos tenido a través de Zoom, ya nos hemos hecho expertos. Hay ciertas cosas en las que les llevamos la ventaja y que los docentes, en el caso de la Sierra, les ha tocado experimentar en el camino. Pero muchísimas gracias por compartir esas anécdotas, algunas felices, algunas un poco para tener cuidado, en el caso de Miss Ruth, pero muchísimas gracias, docentes. Queremos pasar en este momento a una tercera ronda de preguntas que tenemos preparadas. Sí, vamos a dar inicio.
Ok, esta primera pregunta de la tercera ronda la queremos plantear a Miguel. Miguel, algo que nos preguntan mucho los docentes en nuestras jornadas de capacitación es cómo ellos pueden verificar que el estudiante realmente está aprendiendo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto? Bueno, aquí tenemos que recordar que la evaluación es una de las cosas más importantes de la enseñanza, pero durante muchísimo tiempo no se le ha dado el carácter que se debería y se ha utilizado un poco, digamos, como para solo calificar con un número a todo el progreso y el aprendizaje de un niño. Yo sinceramente creo que eso no tiene demasiado sentido. Lo que pasa es que, bueno, al final tenemos que adaptarnos a lo que se nos pide y al final tenemos que poner una nota numérica y el niño será un 5, será un 6 o será un 9 en función de lo que vaya sabiendo. Para mí es mucho más importante, pues, luego describir en realidad por qué es un 5, qué progreso ha tenido, qué competencias desarrolla, si ha habido influencia en el hecho de que la enseñanza se esté desarrollando por teledocencia y no tenga las mismas posibilidades que otro niño, que a lo mejor tenga una situación familiar mejor. Teniendo en cuenta todo esto que comento de las particularidades y digamos, circunstancias personales de cada alumno, entiendo que es necesario, pues, llevar un control y llevar unas calificaciones también de forma continua en el aprendizaje. En ese sentido, yo recomiendo el uso de muchísimas aplicaciones que permiten realizar formularios o tareas en directo a través de videoconferencias. Bajo mi punto de vista, Google Forms, Quizif, Quizlet, Kahoot, hay muchísimas aplicaciones que permiten hacer cuestionarios online. En mi punto de vista, el hecho de que ahora mismo el niño pueda mirar el libro o pueda recibir ayuda, lo único que yo he podido hacer para atajar eso ha sido, pues, grabarme un vídeo dirigido a los propios padres y madres y comentarles, pues, que evidentemente mi proceso de evaluación no es para ponerle un número al hijo, sino que es una evaluación formativa. Yo quiero saber qué es lo que saben para poder atajar esas deficiencias o seguir progresando sobre conocimientos que ya tienen. Y que el año que viene, que voy a volver a ser de nuevo su tutor, si ahora me engañan, entre comillas, y les hacen la tarea para que saquen un 10, en el primer trimestre, cuando comience el colegio, si Dios quiere y tenemos una vacuna y podemos volver con normalidad, pues va a saltar a la vista, o sea, va a ser un autoengaño. Les dije básicamente que a los únicos que engañaban eran a sus propios hijos, así que en cierto sentido he tenido bastante buena respuesta y cuando son formularios que son evaluables, ellos se encargan de que lo hagan solos y además en general los niños estaban bastante concienciados de que, bueno, para ellos los exámenes son como sagrado, no, ni se les ocurrió copiar. Y por otro lado, pues estaban los padres pendientes de que eso no ocurriera. Así que recomiendo que sea una evaluación continua, que no se deje muchísimo contenido acumulado, porque si sabemos que eso normalmente es complicado, suspenden a lo mejor sobre un tema, como ahora dejemos 2 temas, entonces ya estamos perdidos. Prefiero hacer mediciones continuas sobre conocimientos o contenidos más cortitos, más concretos, que al menos, pues, faciliten un poco el hecho de que puedan reprobarlos o sea, aprobarlos y pasar con una nota adecuada. Bien interesante lo que nos dices, Miguel, muchísimas gracias. La siguiente pregunta para Miss Mónica. ¿Cuántas actividades usted planifica para sus estudiantes a la semana? Cuéntenos acerca de eso. Bueno, nosotros tomamos y seguimos directrices dadas por la institución. La institución ha organizado la semana de la siguiente manera. Dos actividades o 2 asignaturas cada día, una de área básica y otra de área complementaria. De esta manera no se recargan las actividades y es importante que los estudiantes tengan la flexibilidad y el tiempo suficiente para poder trabajar. Hay que tomar en cuenta que en una casa el papá está haciendo teletrabajo, a lo mejor la mamá también, hay 3 niños, todos tienen clases a diferentes horas, entonces no podemos acaparar toda una mañana de trabajo o una tarde de trabajo porque es imposible. Entonces, se debe buscar la estrategia para que la institución organice de tal manera el horario para que los estudiantes puedan acceder libremente y en el espacio correspondiente a cada asignatura. Ahora, dentro de esta asignatura como tal, se va a planificar una actividad que contemple los 3 momentos de la clase: la anticipación, la construcción y la consolidación.
Y para esto se debe tomar en cuenta mucho estas herramientas virtuales de las que estamos ya siendo expertos en la utilización. Por ejemplo, el EducaPlay, el Ardora, el Geniali. Hay algunos programas que nos ayudan mucho a trabajar de forma lúdica en procesos de anticipación. En construcción se puede trabajar a través de vídeos o de diferentes herramientas. Por ahí veía en las preguntas del chat qué pasa con los libros de texto. Todos o la mayoría de instituciones todavía tenemos libros de texto que también pueden ser utilizados con capturas de pantalla de los ejercicios realizados y se pueden enviar al docente, y la consolidación, que se convierte ya en una especie de evaluación. Recordemos que la evaluación no es la medición de conocimientos, sino la valoración de los objetivos que va alcanzando el estudiante en el proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias, Miss Mónica. Bastante claro, nos da bastantes luces de cómo proceder al respecto. Ok, siguiente pregunta para Miss Ruth. Coméntenos, Miss, acerca de cómo está gestionando su tiempo de teletrabajo para distribuirlo entre clases, revisar tareas, reuniones a la que la convocan dentro de su institución, entre otros. Coméntenos. Bueno, miren, les digo que nosotros seguimos el mismo sistema como si estuviésemos en clases normales, presenciales. Es decir, nuestra institución nos organiza que tengamos las reuniones institucionales pasada la 1:30 de la tarde hasta las 2 y tanto que tenemos. Entonces, nosotros tenemos toda la mañana para estar en contacto con los niños, ya sea a través del Zoom, ya sea a través de WhatsApp, y atender a los papitos a través de las llamadas. En cuanto al trabajo propiamente, que como dijo Miguel hace un rato, así que no me equivoco, él fue el que dijo que de todas maneras hay que adaptar un poco la planificación. Bueno, tenemos entre hora y hora de clase, tenemos un tiempo. Por ejemplo, mis niños, aunque son chiquititos, tienen su clase de educación física, que le llamamos pausa activa. Entonces el profesor de educación física, cuando le está dando, yo tengo tiempo para ir haciendo mis adaptaciones a la planificación. Cuando tienen inglés, que también tienen inglés en la misma modalidad con Zoom y trabajo autónomo después, yo en ese tiempo estoy haciendo mis adaptaciones. Cuando es revisión de trabajo, si yo veo alguna cosa que no está bien, llamo inmediatamente al papá, le hago una videollamada en el momento, verificar cómo el niño realizó, cómo lo hizo, si está bien o si no, le doy orientación, siguientes actividades a realizar. De ahí, eso sería en cuanto a la revisión de tareas y a la evaluación que ya se va haciendo a través de la observación, ¿no? Que es para los niños más pequeños. Entonces, así como dijo también una compañera hace un rato, tenemos que mantener un horario, porque eso es respeto, eso es orden, son todos estos valores que se tienen que seguir manteniendo y seguir desarrollando en el niño. Es respeto, es orden, es integración, porque a determinada hora se les pide que envíen sus fotos con sus trabajos realizados. Entonces yo tengo tiempo para hacer, para andar mirando qué novedad hay, qué cosa nueva, qué les puedo hacer, qué actividad me veo por ahí en YouTube, me gustaría, uy, esto lo voy a hacer con mis papitos, con mis niños. Entonces sí me doy tiempo. Tengo también un horario, hay que adaptarse también. Ok, Miss Ruth, comprendemos bastante bien que debemos organizarnos. Aquí lo principal es organizar bien el tiempo para poder cumplir con todo esto, ¿sí? Y también asegurarnos que no vamos a estar 24 horas al día haciendo una labor docente. Es imposible, hay que organizarse para que todos tengan su espacio. Así es. Te desgastas tú también. Y el mismo hecho de estar confinado, más estar solo en ese dos tipos de cosas, te desgastaría y te lesionaría, creo, emocionalmente. Así que tienes que tener tu tiempo para tu hobby, para tu descanso, para tu tiempo de ver noticias. O sea, tienes que seguir hasta cierto punto con una normalidad o con una planificación, con un horario que no te moleste, que no te perturbe. Muchísimas gracias, Miss Ruth. Pasamos con la última pregunta de esta ronda para Miss Giovanna. Esto es referente un poco a la organización que han experimentado en su institución, Miss. ¿Cómo se puede diseñar un horario de clases de forma que no se recargue a los estudiantes? ¿Cuál ha sido su experiencia en su institución?
Bueno, primeramente lo que hicimos fue disminuir totalmente el tiempo de enseñanza en cada área curricular. Ahora es imposible dar las 8 horas de matemáticas o las 4 de biología. El número de horas las disminuimos totalmente en una reunión académica. Más o menos estamos trabajando 2 horas por asignatura. También analizamos si todas las áreas necesitan de clases virtuales. Habrá áreas que solo necesitan de una clase virtual o habrá áreas que digan, no, las destrezas mis estudiantes la pueden realizar solo y la pueden hacer de una manera sincrónica y cualquier duda la podemos despejar por el uso de cualquier otra herramienta. También vimos la conectividad máxima que pueden tener los estudiantes. Nosotros tenemos una conectividad máxima de 2 horas con intervalos de tiempo de 30 minutos entre cada conectividad. Estos intervalos son para que los estudiantes puedan asimilar los contenidos de la clase anterior, prepararse con los materiales para la nueva clase. También es importante trabajar con las destrezas compactadas, ya como lo habló alguna compañera, sacar aquellas destrezas imprescindibles, aquellas destrezas esenciales con las que el estudiante necesita para ser promovido al siguiente año curricular. También trabajar con cronogramas de actividades. Las actividades deben ser enmarcadas directamente a desarrollar la destreza. Tenemos un tiempo de conectividad máximo de 40 minutos, pero recordando que no todos los 40 minutos los ocupamos en desarrollar la destreza. Tenemos un saludo, tenemos una parte para trabajar las emociones, preguntar cómo están, cómo se han sentido, qué tal les ha ido con las actividades, si han tenido algún inconveniente. Y más o menos estamos hablando de unos 25 minutos para desarrollar la destreza. Por eso la planificación de estas clases virtuales deben ser de corta duración. Igualmente buscar que exista un dinamismo en las clases virtuales, no el simple hecho que el estudiante se siente a observarnos resolviendo algún ejercicio o indicándoles algo. Debemos ahí utilizar diferentes plataformas que ahora hay, como el Kahoot, el Kizz, el Sócrates, tantas herramientas que ahora estamos utilizando para que las clases sean más dinámicas. Debemos considerar que la educación virtual es totalmente diferente a la presencial. Eso es lo que hemos trabajado. Así es, Miss. Y esta pregunta deriva en otra, pero le voy a pedir, antes de responderla, si se podría acercar un poquito el micrófono porque le estamos escuchando un poco bajito. Sí, muchísimas gracias. La siguiente pregunta para usted, Miss. ¿Cuál ha sido su experiencia en este trabajo colaborativo entre docentes? Porque sabemos que un área no se hace solo. Tenemos un trabajo y un tiempo que dedicamos a coordinar con todo el resto de la planta docente. ¿Cuál ha sido su experiencia en el trabajo con sus compañeros? Bueno, nosotros sabemos que como una institución educativa debemos tener un trabajo colaborativo entre todos los docentes para mantener una calidad de la práctica docente y más aún por la situación por la que estamos atravesando. Como docentes de la institución en la que trabajo, en realidad me he enriquecido mucho de las experiencias de cada uno de mis compañeros docentes. Nos hemos aprendido a ser empáticos uno con otros, a compartir nuestras experiencias, qué nos está resultando mejor, con lo que no deberíamos hacer. Por ejemplo, el profesor de cómputo dándonos pautas para manejar la herramienta virtual con la que trabajamos como institución. El profesor de artes escénicas dándonos algunos tips para mantenernos relajados y evitar el estrés. También es importante trabajar reuniones semanales guiadas por nuestra rectora, en la que hemos sabido exponer nuestra problemática y como compañeros darnos sugerencias para resolver esas problemáticas. Y tantas muchas actividades que las hemos trabajado, como somos una institución pequeña, somos un buen equipo de trabajo que estamos trabajando hombro a hombro para alcanzar un mismo fin, que es llegar de la mejor manera, con calidad, a cada uno de nuestros estudiantes.
Muchísimas gracias, Miss. Muy interesante lo que usted nos dice. Sin duda, si no trabajamos todo el grupo de docentes, no se podría, ¿no? Porque como usted nos menciona, se han enriquecido de las experiencias de unos con otros. Sí, Ok, totalmente. muchísimas gracias, Miss. Queremos darles un espacio, darle un espacio, por favor, a Jefferson. Tiene una buena noticia que comunicarnos. Por favor, Jefferson. Compañeras, gracias una vez más por acompañarnos en esta jornada de trabajo, en este conversatorio, ¿no? que ha sido enriquecedor para cada uno de los participantes en este momento. Gracias a los panelistas del día de hoy. Beatriz, gracias también por conducir el evento, ha estado genial. Mi conexión a internet me ha ayudado, así que he podido escuchar claramente todo lo que han dicho y he estado leyendo, ¿no? sus preguntas en la cajita de chat de la aplicación de Zoom, ¿no? Entonces, considerando sus preguntas, lo que ustedes repiten constantemente entre ustedes, entre las plantas docentes de las diferentes instituciones que tenemos en este momento, me es grato anunciarles que vamos a realizar otro conversatorio, ¿no? Pero ¿sobre qué va a versar este conversatorio, compañeros y compañeras? Pues ustedes han preguntado mucho sobre qué sucede con nuestros estudiantes con NE, ¿no? Con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, vamos a ofrecer o vamos a elaborar otro conversatorio para poder aclarar sus dudas sobre este tema en particular, ¿no? Este tema, y además me preguntaban mucho sobre las inteligencias múltiples. Entonces, vamos a abordar estos dos temas como ejes centrales y pues también vamos a tener invitados que van a compartir sus experiencias y reflexiones con respecto a estos dos temas. Muchísimas gracias, Jefferson. Sin duda, en ese aspecto vamos a gestionar para contar con el profesional del área para que nos ayude con pautas de tipo psicopedagógica para manejar estos temas. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado compartiendo sus dudas. Algunas las hemos podido ir resolviendo, otras nos han quedado, Dios quiera, para una segunda etapa. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, Miss Mónica, Miss Giovanna, Miss Ruth, Mr. Miguel Ángel, por este tiempo que nos han regalado de forma desinteresada, solo por amor a la vocación docente. Muchísimas gracias. En este momento quiero compartirles también por el chat a los docentes. Algunos han estado muy interesados en el tema de la gamificación, lo que nos conversaba Miguel Ángel, y quieren leer un poco acerca de eso. Yo les voy a compartir en este momento por el chat un enlace a un blog que hemos estado enriqueciendo durante esta etapa de capacitaciones. Yo he subido descripciones, pequeños videotutoriales a través de ese blog, donde ustedes van a poder consultar acerca de varias herramientas de forma sencilla. Y recordarles también que tuvimos hace una semana un espacio de juego con docentes, el 4 de mayo exactamente, 4 de mayo para Costa, 5 de mayo para Sierra. Entonces, vuelvan a recordar ese espacio donde compartimos juegos. Incluso esta jornada fue grabada y está compartido a través del blog, entonces entren al enlace y pueden volver a repasar esos conceptos, esas herramientas web que utilizamos durante la jornada de Edinum con TIC-Go, ¿ok? Listo, en este espacio vamos a dar unos cuantos minutitos a cada uno de nuestros panelistas para que nos den sus palabras finales, sus palabras de despedida, algún consejo de forma general que nos quieran dar. Y, ok, empezaríamos con Miss Mónica. Ayúdenos por favor, con sus palabras finales. Muy bien. Alguna vez leí un post hace poco en Facebook que decía, ¿y quién nos va a reconocer a los padres? ¿Y quién nos va a pagar por el trabajo que estamos haciendo de los docentes en casa? Pues los mismos que nos pagan a nosotros el trabajo que hacemos como padres en la escuela. Entonces, definitivamente este es un trabajo de todos. Suerte, compañeros, suerte, colegas de la costa, es un reto, pero todo es posible con actitud y voluntad. Que Dios les bendiga. Gracias, Miss, bendiciones también para usted. Muchas gracias, yo sé que nos sacamos tiempo incluso de estar con nuestras familias para estar acá, pero qué lindo este espacio de compartir con los docentes. Muchas gracias, Miss Mónica. Miss Ruth, palabras finales de su parte, por favor. Yo lo que les diría es lo que yo experimenté. No tengan miedo, no tengan miedo que se va a dañar la computadora, que puede ser que les pase, pero no tengan miedo de experimentar con todos estos tipos de situaciones diferentes, porque
definitivamente mi manera de pensar es que uno sale más enriquecido. Sí, la enseñanza es justamente eso, es equivocarse, pero volver a intentarlo, volver a intentarlo. Ese es el plan. Desafiémonos a nosotros mismos a practicar nuevas cosas, a hacer cosas diferentes, porque eso es lo que realmente enriquece al ser humano. Y es lo que ahora necesitamos. Muchas gracias, Miss Ruth. Miss Giovanna, ayúdenos por favor con sus palabras finales. Bueno, compañeros docentes, motivarles para que sigan trabajando con ese mismo entusiasmo, esa misma alegría que nos caracteriza a todos los docentes. Si bien es cierto, nos ha tocado una situación difícil, pero no imposible. Convirtamos esto esta pandemia en una oportunidad para replantear nuestra práctica docente, para seguir formándonos. Como dijo la compañera anterior, no tengamos miedo. Al principio sí, no sabremos cómo impartir una clase, pero conforme nos vayamos adaptando, vayamos formándonos, aparecerán muchas herramientas que nos facilitarán el proceso docente. Recordemos que nosotros somos el pilar de muchos de nuestros estudiantes, tanto académica como emocionalmente. De nosotros dependen muchos de ellos. Un abrazo para todos ustedes y mucha suerte. Gracias, Miss. Muchísimas gracias en nombre de todos los docentes que la están escuchando, la han estado apoyando mucho a través del chat y de nuestra parte también muchísimas gracias. Miguel Ángel, sus palabras finales y consejos. Bueno, pues intento ser breve. Una vez había dos pequeños sobre un lago que estaba congelado, cuando de pronto el suelo de uno de ellos se rompió y se hundió en el lago. Rápidamente se congeló y quedó atrapado. El compañero empezó a gritar, a gritar, a gritar y a golpear el hielo, lo consiguió romper y sacó a su amigo. Los vecinos, escuchando los gritos, habían llamado, vino un bombero, un policía y preguntaron, pero vamos a ver, ¿cómo ha conseguido sacar del hielo con una capa tan gruesa que se ha formado si son dos niños muy pequeños, no tienen fuerza? Y un anciano que estaba viendo la situación desde lejos, pero que no había podido acercarse a ayudar, le dijo, yo sé cómo lo han conseguido. Lo ha conseguido porque no había nadie para decirle que no podía hacerlo. Así que mi único consejo es que no dejéis nunca que nadie os diga que no podéis hacer algo, ¿vale? Vais a tener muchos problemas, vais a tener muchos contratiempos, pero estoy seguro de que también vais a tener energía para saber contraponeros a todos ellos y conseguir salir adelante. Así que os deseo lo mejor, os mando mucha energía y muchas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias, Miguel. Qué gusto haberte tenido acá, haberlos tenido a todos nuestros panelistas en este espacio. Y también quiero agradecer a todos los que han estado detrás de escenarios haciendo posible esto. Quiero agradecer de forma especial a nuestro gerente regional, a Máster Israel Peñafiel, que él siempre está apoyando estas iniciativas, estas ideas novedosas, creativas, para llevarles a ustedes docentes lo mejor, siempre de forma desinteresada. Y muchas gracias Israel, y muchas gracias a Jefferson también, que ha estado siempre aportándonos sus ideas desde lo suyo, que son las ciencias sociales. Y qué enriquecedor es que en equipo podamos aportar lo mejor de cada uno de nosotros para conseguir este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Israel, ¿tienes algo más que comentarnos? Sí, Beatriz. Agradecer a todos, a cada uno de los panelistas, por el espacio que nos brindaron. Sus experiencias han generado dos reacciones que quiero compartir. Una reacción de aquí, del chat de Zoom, y otra reacción del chat en Facebook. Y María Yumbo nos dice, es la reacción de ella a las 3:20, nos dice así: ojalá que a nosotros nos vaya así de bien. Gracias por sus experiencias, gracias porque sabemos que han hecho un esfuerzo muy, muy fuerte, han hecho una transformación de su forma de educar, y ustedes pueden ver que reconocemos, ¿no? Y aquí la compañera María Yumbo está segura de que tiene esa esperanza, de que así como ustedes han tenido éxito, podamos los maestros en la costa también tenerlo. Y lo que nos comentaba Ivonne Pozo Vera a través del chat en Facebook, ella decía, a pesar de todo, no perder el humor. Este comentario lo hizo cuando ustedes estaban contando sus anécdotas, porque finalmente la realidad de lo que nosotros vivimos lo vamos creando y lo vamos haciendo justamente en ese día a día. Tenemos mucho por adelante, tenemos mucho por alcanzar, mucho por cumplir, mucha responsabilidad, pero lo logramos
si trabajamos en equipo y si aprendemos también, como lo hemos hecho en esta tarde, de aquellos que ya han ido adelante nuestro en este tipo de experiencias. Finalmente, solamente compartirles las redes sociales del editorial para que ustedes puedan seguir, tanto en la página web como en Facebook. El video y el conversatorio de esta tarde va a estar colocado en Facebook para que ustedes puedan compartirlo con otras personas o repasar aquellos momentos que han sido gratos para ustedes. Agradecerles a todos, a Beatriz por haber tomado el desafío, por haber asumido de manera muy profesional esta conducción, a Jefferson por el apoyo, a María José, a todas aquellas personas que han estado, pero principalmente a ustedes maestros que han compartido sus experiencias, nos han enriquecido y seguramente lo seguirán haciendo. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde, que nos podamos ver pronto. Felicidades a todos, docentes, un excelente resto de tarde, cuídense mucho, bendiciones.